escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jálave. Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días. Hoy martes 14 de diciembre del 2021, un tema hoy muy interesante, la vida de Winston Churchill, un hombre que cambió la historia y que nadie ha podido superar en estos últimos 2 siglos. Desde el siglo XX a lo que va del XXI, un hombre que cambió literalmente la historia del mundo y de toda la actualidad que ahorita tenemos. Podemos decir que fue gracias a Churchill que se instaló el sistema humano que estamos viviendo en estos tiempos. Este hombre, Winston Churchill, nació a finales del siglo XIX en Inglaterra, en un palacio. Era familia muy acaudalada, la familia Churchill. Más sin embargo, Winston Churchill durante sus años de joven y de soltero no tenía dinero, tenía que pedir prestado dinero. Ahorita lo voy a comentar, esto muy interesante. ¿Cómo empezó mi interés por un hombre así que no es tan conocido popularmente, Winston Churchill, como alguien que tuviera que ser un paradigma o un modelo a seguir? En 1989, que yo estaba en la carrera de medicina, en el primer año en la UNAM, un médico muy famoso de esa época escribió un artículo sobre un síndrome que se llama síndrome de Savant. Si alguien lo quiere leer, con ese Savant y B chica. Es un síndrome de personas que tienen mucha capacidad intelectual, pero que jamás prosperan porque su personalidad, que es muy patológica, no los deja superarse. Y finalmente ese límite en alguien que tiene esa personalidad tan histriónica, con tanta capacidad de oratoria, con tanta capacidad de dominio del público como Churchill, los que tienen el síndrome de Savant, lo único de diferencia es que jamás son exitosos. Es gente que tiene mucha capacidad intelectual. Hace mucho tiempo conocí a un señor indigente en Avenida Juárez. Ahí estaba él, dormía en la calle, dormía con cartones, dormía en la calle, pedía dinero, ahí enfrente de la Alameda Central, por ahí, por el hemiciclo Juárez. Y en una ocasión hace mucho tiempo, hace como 30 años, platiqué con él. Impresionantemente inteligente el señor, ¿eh? Sabía de astronomía, de astrologías, de las estrellas, me platicó de cómo giran las vías lácteas y todo el universo. Muy interesante, más sin embargo el señor tenía, yo creo que este síndrome de Savant. Nunca fue exitoso y nunca pudo desarrollarse y terminó como indigente. Winston Churchill, más sin embargo, teniendo una personalidad bastante patológica, siempre fue criticado, ¿eh? Churchill siempre fue criticado, su personalidad y su manera de ser. Logró ser primer ministro de Inglaterra, llevar a la guerra al mundo entero durante la Segunda Guerra Mundial y ser de los hombres con más capacidad estratégica de la historia. Era un estadista, era un hombre con muchísima capacidad de análisis y de resolución de problemas mundiales de gran calibre. ¿Cómo yo supe de él? Este doctor muy reconocido escribió el artículo del síndrome de Savant en la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lo conocí y algún día platicando con él, le comenté que yo mismo tenía algunas depresiones en esa época. Yo tenía 19 años, estaba con mucha crisis existencial de la vida. Y él me dijo, el doctor, aparte mi tocayo Alberto también. ¿Sí se oyó todo el principio? Sí. Mi tocayo Alberto, él me dice, mira, no te preocupes, este tipo de depresiones las han tenido grandes hombres, incluyendo Churchill. Así me dijo. Inclusive Churchill le llamaba a sus depresiones perros negros. Así decía, hoy es un día de perros negros. Today is a Black Dog Day. Y desde esa época, desde 1989, empecé a leer biografías de Winston Churchill, una época donde toda la humanidad leía. Compraba yo libros
de editoriales no tan famosas, más económicos. Y leí muchos libros, afortunadamente en esa época se podía comprar libros, leí también en esa época Por quién doblan las campanas de Hemingway. Y empecé a leer muchas biografías de Winston Churchill, me parecía muy interesante, como un hombre tan criticado durante toda su vida, en la Segunda Guerra Mundial se convierte en el hombre más famoso de la historia. Lo dicen los ingleses, Churchill ha sido el hombre más odiado y más amado de la historia. Entonces empecé a leer sobre él, sobre este hombre Winston, su nombre compuesto, le puso 3 nombres de pila a su papá, Winston Leonard Spencer Churchill. Su segundo apellido Jerome, pero ya ven que en Inglaterra y en Estados Unidos solo usan el primer nombre como descriptivo en las biografías, Winston Churchill. Me llamó mucho la atención este comentario del doctor de las depresiones que han tenido grandes hombres y cómo las manejaron y cómo finalmente se superaron para lograr pasar a la historia con aportaciones científicas, humanas y económicas de muy alto nivel. Y empecé a leer sobre estos casos. Uno muy característico fue Isaac Newton. Había un artículo en la revista The Lancet de Isaac Newton, si él se intoxicaba con mercurio o si realmente tenía depresiones muy fuertes, porque en esa época usaban sales de mercurio. Y empecé a leer sobre Newton, un rey en la Biblia que tenía también depresiones muy fuertes, el rey Saúl, el primer rey de Israel como rey como tal, el rey Saúl, y muy interesantemente, él calmaba sus depresiones con música, y el que le tocaba la música era el rey David, era el que tocaba la lira para el rey Saúl, y luego se quedaron las mañanitas del rey David. Un hombre con depresiones muy fuertes, pero con una capacidad intelectual y productiva muy grande, Leonardo da Vinci. Uno parecido a él, siglos después, Van Gogh, Vincent Van Gogh, un pintor que en sus pinturas reflejaba sus estados neuróticos, sus estados depresivos, y por eso fueron tan famosas. Pinturas de Van Gogh han sido de las más caras que se han subastado en la historia, incluyendo el de Girasoles. También un personaje de la historia muy interesante de analizar por sus depresiones y todo lo que logró con sus depresiones fue el escritor que mencioné, Ernest Hemingway, el que escribió el premio Nobel, con el que ganó Por quién doblan las campanas. Es un libro increíble de leer de la Guerra Civil Española, que al final no contesta el libro Por quién doblan las campanas. Esa es la gran intriga de Hemingway. Y, entre paréntesis, hablar de este hombre, uno de los libros más fascinantes que he leído en mi vida, El viejo y el mar, de Hemingway. Tengo hasta la idea que José Luis Perales se inspiró en este libro para componer su canción del que se marchó y en el barco y vio gaviotas. Es muy parecido al libro de Hemingway, de El viejo y el mar. Winston Churchill, un hombre muy criticado, un hombre bebedor de alcohol, era bebedor social, pero muy, muy importante. Transmitía sus programas de radio con una botella de whisky. Tomaba mucho, fumaba puro. Mas, sin embargo, además, a pesar de ser un hombre muy criticado por su personalidad, fue un hombre grandioso en cuanto a sus acciones y en cuanto a todo lo que logró. Winston Churchill. Lo criticaban mucho en el Parlamento inglés antes de la Primera Guerra Mundial porque él fue corresponsal de guerra. Su papá no quería que entre al ejército como tal, entonces su papá Randolph Churchill, un hombre de la nobleza, Lord Randolph, era de la nobleza, su papá no quería que fuera soldado, entonces lo empezó, pero Winston a fuerzas quería ir a guerras, entonces lo nombró corresponsal de guerra, como Alberto Peláez, que ha cubierto tantas guerras en el mundo entero. Y Churchill empezó a ir a varios lugares que lo mandaba su papá, a zonas de África, a India, a Cuba. En Cuba fue muy interesante cómo la influencia de Churchill logró que se empezaran a fabricar puros de manera industrial, porque fue Churchill, como le empezó a gustar los puros, empezó a contactar a las compañías de puros de Cuba, que hasta ahora existen con ganancias multimillonarias, y Churchill compraba sus puros de Cuba, que fumó toda la vida. Hay estudios que fumó alrededor de 250,000 puros durante su vida, Winston Churchill. Por ahí tengo la referencia, si alguien la quiere ver. Continuamos después del corte, ya más encaminados a referencias de Winston Churchill que la gente pueda leer y a datos interesantes que no vienen en las biografías que quiero comentar. Continuamos después del corte. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos
Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La, la, chulada! Winston Churchill viaja a Cuba en plena guerra de independencia. Fíjense que Cuba fue... visita Cuba y conoce los puros y empieza a fumar. Como una anécdota que vale la pena analizar a los que les guste el análisis histórico y periodístico, ese mismo año asesinaron a José Martí. José Martí fue un gran ideólogo, pero pudo haber sido un obstáculo para los imperialistas que querían hacer de Cuba un imperio. Cuba, después de la independencia, era un país de turismo muy importante. Ya existía La Habana, Varadero, iban muchísimos turistas, los hoteles Hilton comenzaron ahí, que luego los expropió Fidel Castro. Pero lo interesante de analizar desde un punto de vista conspiratorio es por qué murió José Martí. Murió asesinado por el ejército español en un campamento que estaban, justamente el mismo año en que Churchill empieza a hacer negociaciones con Cuba. Y aparte se sabe que Winston Churchill tenía muy buena relación con España. Tan buena relación tuvo que él fue quien motivó a que España no se aliara a Alemania, y España quedó como país neutro durante la Segunda Guerra Mundial, claro, dominados por Franco de una manera muy compleja y muy inentendible, el dominio de Franco en España, pero siempre bajo la lupa de Churchill, de que fuera un país tranquilo, sin problemas, donde pudiera estar pegadito a Francia, más sin embargo no hubo conflictos directamente con España en la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Civil Española, que surgió en todo ese tiempo, pues inentendible, porque ya nadie sabía si eran comunistas o no comunistas, si apoyaban a Franco o no Franco, y la Guerra Civil Española, igual que la Revolución Mexicana, es inentendible desde un punto de vista histórico. Y fue muy casual que en 1895, cuando Churchill, que empieza a hacer negociaciones con Cuba, muere José Martí. Sería interesante alguna vez preguntarle al actual gobernador de la Ciudad de México, al senador Martí Batres, si a él le pusieron su nombre por José Martí. El cantante Pitbull, creo que es el más famoso cantante ahorita latino de Estados Unidos, en alguna entrevista le preguntaron quién sería la persona que más admiras, y él dijo José Martí, de Cuba. Y así Churchill viajó a Cuba, regresó, estuvo en algunos
puntos de Inglaterra como corresponsal de guerra. En alguna ocasión se escapó porque lo habían arrestado, se escapó. Lo querían atrapar y pusieron recompensa. Él se reía, decía, pues soy hijo de Lord Randolph Churchill, soy el hombre más famoso que está aquí en estas tierras, y más sin embargo querían atraparlo con recompensa, como si fuera un escapado de la justicia. Películas que conviene ver sobre la vida de Winston Churchill, la que más recomiendo, hay documentales, hay videos, hay varias películas, pero la más interesante de analizar a Churchill como persona es la película En medio de la tormenta. En inglés se llama The Gathering Storm. Creo que está completa en YouTube, se puede conseguir. Yo la había conseguido en Compact Disc cuando la vi por primera vez. Muchos actores han interpretado a Churchill, pero el que más significativo fue Albert Finney en esta película The Gathering Storm, En medio de la tormenta, y su esposa Clementine la interpreta la actriz Vanessa Redgrave. Impresionante película, el que la quiera ver, The Gathering Storm, porque entiende uno a Churchill, entiende cómo un hombre con tanta capacidad, con tanta imaginación, porque la imaginación de Churchill fue la que llevó a cabo todo el cambio mundial para que ahorita podamos vivir así. Y en esa película se entiende muy bien esta personalidad de un hombre tan impresionante. En esta película de Gathering Storm, Churchill está hablando con gente muy importante de Inglaterra y les dice, desde niño yo sabía que yo tenía que salvar al mundo. Así dijo Churchill alguna vez. Y surge en esa época de conflictos. Bueno, la película de Gathering Storm es de después de la Primera Guerra Mundial, hasta que Churchill es nombrado jefe de la Marina o Lord del Almirantazgo. Muy interesante. Pero en la Primera Guerra Mundial es muy interesante que Winston Churchill logró llegar como soldado a las trincheras, y desde las trincheras él vio lo que fue la Primera Guerra Mundial. Un caos existencial terrible, porque Alemania, gobernada por el Kaiser y con todos los principios de un gran filósofo que fue Bismarck, mucha de la ideología de Bismarck se utilizó en México para establecer el programa de seguridad social, o del Instituto Mexicano del Seguro Social de Bismarck. Alemania empezó a ser muy poderosa en la Primera Guerra Mundial, comenzó a tener una aviación impresionante. En esa época surge el Barón Rojo. Historias increíbles hablan de él como piloto aviador. Fue casi a la misma época de la Primera Guerra Mundial con la Revolución Mexicana. Alguna vez comenté que en la Revolución Mexicana fue donde se les ocurrió desde los aviones tirar bombas. Fue en México donde se les ocurrió esa idea tan loca pero tan interesante que se utilizó hasta ahorita, de echar bombas desde los aviones. Es una aportación mexicana, de la Revolución Mexicana más bien. Y en la Primera Guerra Mundial, Alemania consolida su fuerza aérea con pilotos súper reconocidos que luchaban. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de mar, tierra y aire. Y Churchill logró ir a las trincheras, directamente a los campos de batalla, donde se establecieron las guerras y donde él vio una crisis humana terrible. Los alemanes usaban cascos, vean en las películas, con un pico, para que, no sé si se ven en las películas antiguas de la Primera Guerra Mundial, como los cascos tenían un pico. Esto lo hacían por si se quedaban sin balas, se quedaban sin fusil, o se quedaban sin algo con que matar al enemigo, pudieron usar hasta el casco para matar a los enemigos. Entonces Churchill vio muchas atrocidades humanas. Sobre todo, que eso le llamó mucho la atención a Winston Churchill, que se pelearan entre judíos. El abuelo materno de Winston Churchill, Leonard Jerome, tenía ascendencia judía, vivían en Brooklyn. La mamá de Winston Churchill era americana, eran financieros los Jerome. Y Winston, de alguna manera, cada vez que iba a Nueva York, iba mucho. Incluso hay un video que sale en el Empire State. También él quería ser inversionista en Nueva York, en Manhattan. Y él estudiaba mucho la religión judía, estudiaba la Biblia. De hecho, hay biografías que dicen que Winston Churchill quería ser como Moisés, el salvador del mundo. Y mucha de su tendencia ideológica y de liderazgo fue tipo Moisés de la Biblia. Y le llamó mucho la atención a Winston Churchill que en la Primera Guerra Mundial se pelearan entre judíos, que les importaba más ser alemán o inglés o francés, dependiendo del ramo, que su misma trascendencia. No podía creer Winston Churchill que sacaban a los soldados de las trincheras
los que los iban a fusilar de un lado, ya sea inglés o alemán, se identificaban con los que estaban en el paredón y decían, somos judíos, y de todos modos se disparaban. Eso le causó mucho existencialismo a Churchill, saber que una nacionalidad o una patria podía más que una religión de milenios que existía. Y se enteró Churchill de un joven que de repente cae un gas, usaban un gas mostaza los alemanes, porque en las trincheras, si estaban unos de un lado de la trinchera y los otros de los otro lado, pues no se iban a matar nunca, más que los que se asomaran. De ahí salió una costumbre, los que fuman cigarros, hay una costumbre muy, muy interesante de no prender un tercer cigarro con un mismo cerillo. Bueno, antes de que hubiera encendedores, se prendía el cerillo y se podía prender un cigarro y el segundo con el mismo cerillo, pero quedó la idea supersticiosa de no prender el tercer cigarro con el mismo cerillo. Esto surgió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, porque decían que en alguna ocasión prendieron un cerillo para prender cigarro, prendieron el primero, prendieron el segundo, y con el tercero echaron la bomba y murieron todos. Entonces creyeron que esa fue una superstición. También en la Primera Guerra Mundial marcaban los números de muerte con líneas de cuántos iban muriendo, y le ponían una letra K en los pizarrones o en las paredes donde iban anotando los muertos. Entonces cuando había 0 muertos, 0K, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, se empezó a ver, mira, aquí no hubo muertos, y como era un 0 y una K, quedó así establecido que eso podía ser OK. De ahí salió el OK. Y Winston Churchill vio ese desatino de los judíos de matarse entre sí, creyendo que era más importante salvar su patria que salvar su hermandad como judíos. Y vio a un joven alemán que le cayó gas cerca de él, el gas de una de las bombas que lanzaron en una trinchera, y se volvió loco este joven. Creyó que se quedó ciego, pero no se quedó ciego, lo llevaron a un hospital psiquiátrico, estuvo varias semanas en el hospital psiquiátrico, salió de ahí, y este joven empezó a hacer revueltas en Alemania, queriendo formar un nuevo partido político que se llamó Nacionalsocialismo. Este joven, Adolf Hitler, no hay nunca una evidencia que se hayan visto de frente, Churchill y Hitler, ¿eh? Nunca se vieron de frente, nunca. Inclusive Churchill alguna vez lo quiso citar cuando viajó a Alemania en 1922 y Hitler lo dejó plantado. Nunca se vieron de frente, pero Churchill supo de Hitler, un joven que tuvo mucha afección psicológica después de la guerra, porque no se quedó ciego. Después de que los médicos lo revisaron, fue una ceguera psicológica la que tuvo Hitler. Y después se entera que este joven empieza a dar conferencias, muy buen orador, muy buen líder, y dice Churchill, de aquí me agarro para hacer una guerra mundial. Vean qué interesante. Hitler empieza a hacer revueltas en Alemania, además que Alemania estaba sufriendo una crisis económica terrible después de la firma del Tratado de Versalles, que Churchill no lo firmó, el Tratado de Versalles. Y empieza a surgir este hombre y le llama la atención a Churchill, este joven que tiene tanta capacidad de convocatoria, sabe desde un principio que es totalmente antisemita Hitler, y yo tengo la teoría de que dijo Churchill, un hombre con tanta capacidad, vamos a usar a este joven de títere. ¿Por qué? Porque si no Rusia se va a acabar el mundo. Este cuate Stalin, ahorita que subió al poder después de Lenin, después del exilio de León Trotsky que vino a México, este cuate Stalin puede acabar con el mundo. Y más con las raíces rusas que tienen, desde Pedro el Grande, los vikingos, Rusia, tenemos que tenerle mucho respeto a Rusia. Entonces en medio vamos a armar una guerra. Y este joven la puede armar, este joven Adolf Hitler. Tuvo un amigo Hitler, desde que estuvo en la cárcel, porque en 1922 estuvo en la cárcel donde escribió un libro, Mi lucha. ¿Y quién lo empezó a asesorar? Un alemán muy intelectual y de muy alto nivel que se llamó Rudolf Hess. Rudolf Hess estuvo con Hitler, le ayudó a escribir su libro, le explicó cómo generar el partido, tenía muchos aliados Hitler, que eran nacionalsocialistas. Y fue muy interesante que Rudolf Hess, siendo la mano derecha de Hitler, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1941, decide escaparse, se sube a un avión, lo pilotea, llega hasta Inglaterra y se queda en Inglaterra toda la Segunda Guerra Mundial.
¿por qué hizo esto Rudolf Hess? Él fue el idealista del nazismo, él fue el que convenció a Hitler, él fue el que dijo que debía ser Goebbels el ministro de propaganda. Rudolf Hess, ¿por qué se fue a Inglaterra? Según dicen los libros de historia, porque él dijo, va a venir una guerra terrible, mejor me voy a Inglaterra a calmar a los ingleses para que no hagan una guerra. Y muy interesante, lo encarcelan en la Torre de Londres, la torre famosísima de Londres que existe desde la Edad Media. Ahí es donde encerraron a Robin Hood, en la leyenda, en las historias, en la Torre de Londres. Ahí encierran a Rudolf Hess, se queda ahí tranquilo toda la Segunda Guerra Mundial, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial lo citan a ser enjuiciado en los juicios de Nuremberg. Y los juicios de Rudolf Hess fueron de los que más aportaron a los sistemas judiciales de todo el mundo después de los juicios de Nuremberg. Y es muy interesante que había otro Rudolf Hess, que era un comandante de un campo de concentración de Auschwitz. No sé por qué, pues lo hubieran llamado de otra manera para que la historia no los confundiera. Que era el Rudolf Hess, el que vivió en Inglaterra 4 años sin hacer nada en la guerra y después se va a Alemania a ser juzgado, y había otro Rudolf Hess que en el mismo tribunal también fue juzgado por crímenes de guerra por comandante de un campo de concentración. Analizar esto desde un punto de vista estratégico, diría uno, está bien, convencen a Hitler de hacer una guerra, pero también lo convencieron de hacer un magnicidio tremendo. Murieron 20 millones de personas en los campos de concentración. Finalmente, desde los grupos que iban asesinando personas hasta los 20 millones que murieron, incluyendo los 6 millones de judíos. ¿Por qué Churchill permitió eso? Porque era la única manera de aplacar a Stalin, aplacar a toda la Unión Soviética, construirles un muro de Berlín, que ya lo tenía Churchill en su mente, el muro de Berlín desde la Segunda Guerra Mundial, y así separar al mundo agresor como bloque socialista y al mundo, según ellos, progresista como bloque capitalista. Churchill sabía que el muro de Berlín iba a caer en determinado momento, cayó en 1989, y que la gente se iba a reunificar, pero se necesitaban esos 40 años de división del mundo total y absurda para que se pudiera contener y finalizar de raíz el nazismo, que fue lo que logró Churchill finalmente, desterrar el nazismo. Muchos se preguntan, ¿por qué no iban y mataban a Hitler? Así de sencillo. Churchill tenía agentes especiales de Scotland Yard y agentes, de ahí salió el agente 007, que podían llegar a Alemania una noche y asesinar a todos los alemanes en alguno de los lugares que se juntaba Hitler. Más no lo hizo nunca Churchill. Él prefirió que solita creciera la burbuja y solita se ponchara y terminara. Él lo dijo en uno de sus discursos. Vamos a ver que se borren todas las huellas que pongan los dedos de Hitler de la faz de la tierra, así dijo Churchill en uno de sus discursos. Y eso es lo que quería comentar en este programa. Si de verdad Hitler fue un títere, porque Hitler no quería hacer la guerra con Inglaterra. Desde las primeras batallas, Hitler trataba de aliarse con Inglaterra y lo logró. Al principio se firmó un tratado de Múnich con Chamberlain y Hitler, y se supone que iba a haber paz, hasta que sube Churchill y dice, no hay paz, hay guerra. Y empieza la Segunda Guerra Mundial. Ahorita hay un anuncio que escucho que las anfetaminas las usaban los alemanes, pero no por eso se hizo la guerra. Las anfetaminas nada más los estimulaban a los alemanes, no les cambiaban su manera de pensar. Y también muchos ingleses usaban anfetaminas, también muchos rusos. Se sabe que cuando empezó a avanzar el ejército ruso hacia el este, la primera fila estaban estimulados con anfetaminas. Y así fue, surge toda la Segunda Guerra Mundial, inentendible, como un proceso de reacomodación de la humanidad. Finalmente, al final de la Segunda Guerra Mundial, se contó 50 millones de fallecidos en el mundo, incluyendo toda la guerra de Europa, los soldados americanos que fueron, y toda la guerra del Pacífico contra los japoneses. En China dicen que murieron 5 millones de chinos. En India, 3 millones de hindúes. Bueno, India fue antes de la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente fue harina del mismo costal. Hablar un poco más de la familia de Winston Churchill. Él tuvo un hermano que nunca fue famoso. Su hermano nunca entró a la política ni nada. Eran hijos de Lord Randolph Churchill, un hombre con muchísima capacidad, pero que desafortunadamente le dio una enfermedad terminal, sífilis, que en esa época era como cáncer, no se podía curar, y los gastos eran carísimos. Randolph sufrió muchísimo,
No quería tanto a su hijo, a Winston, porque sabía que lo iba a superar. Y algo muy interesante que se quede en este programa que sucedió, Churchill ya estaba grave en el hospital, ya estaba muriendo y dice su doctor, Lord Moran, va a morir el mismo día que su padre. Impresionante, con un derrame cerebral, estando en cuidados intensivos, el día que era el aniversario de su padre, murió Winston Churchill y pidió que fuera enterrado junto a su padre. Costumbres inglesas que tenían ellos desde religiones célticas y todo. El bisabuelo de Churchill era el conde de Marlborough. Dicen que de ahí surgió una marca de cigarros, Marlborough. Y este conde era de los más famosos de Inglaterra, de todas las guerras de Inglaterra, y era el bisabuelo. Y eso lo motivaba mucho a Churchill a ser como su bisabuelo. Aquí había un restaurante en el periférico y Masaryk, que estaba, de inversión era de la familia de Churchill. Todavía vivía su nieto de Winston Churchill, también llamado Winston Churchill, que falleció de cáncer. Y en ese restaurante que tuve oportunidad de ir, había un cuadro del conde de Marlborough. De ahí surgió una canción popular que Marlborough se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Era el bisabuelo en Inglaterra les daba mucho miedo Winston Churchill porque decían, a este le gustan las guerras, a este cuate le gustan las guerras, no hay que ponerlo en puestos elevados porque le gustan las guerras. Y algo que hizo Inglaterra en mal plan, porque fue en mal plan, lo nombran siendo joven durante la Primera Guerra Mundial, capitán de los mares o lord de los mares, y lo hacen que lleve toda una flota de barcos por el océano Mediterráneo a Turquía, muy cerca de Estambul, a una playa que se llamaba Dardanelos, o el estrecho de los Dardanelos, y esa batalla se llamó la batalla de Galípoli, que la perdieron totalmente Inglaterra, perdieron más de 300,000 hombres, en total fueron una pérdida de más de 500,000 soldados murieron en esa guerra que duró como 11 meses, la guerra de Galípoli. Y mandaron a Churchill, como sabían que era tan picado en la guerra, dijeron, este cuate va a seguir mandando barcos y barcos y barcos hasta que se entretengan ahí esos 11 meses. La idea de generar la guerra de Galípoli fue que mientras se entretenía el imperio austrohúngaro luchando en esa guerra, los ingleses pudieran avanzar por el este y ganar la Primera Guerra Mundial. Churchill sabía que era una guerra planeada, les daban planos diferentes a los que a donde tenían que llegar para que los soldados llegaran a donde los mataban. Terrible. Hay una película de Mel Gibson, de las primeras que hizo, que se llama Galípoli, sobre esta situación de la Primera Guerra Mundial, que querían como que abusar de Churchill y de su nobleza, y murieron muchísima gente. Llevaban muchos soldados de Australia, porque Australia era colonia inglesa, entonces iban muchos australianos jóvenes, incluso en la película se ve que iban en shorts, en pantalón corto. Y hay otra película, esta con Russell Crowe, se llama El hombre que buscaba agua, algo así, también vale la pena, también es sobre la guerra de Galípoli. Y en esta guerra, aparte de que fue una pérdida de muchísimas vidas, pues fue un negociazo, porque 500,000 soldados, 500,000 uniformes, bueno, más, porque a un soldado le daban hasta 2 cambios de uniforme, rifles, balas, barcos, y todo esto fue una guerra con mucho derrame económico, la guerra de Galípoli. Hay datos históricos que esa zona de Turquía, cerca de Estambul, donde fue la guerra de Galípoli, en alguna época fue Troya. Sí se sabe que Troya existió y que por ahí estaban los troyanos. Qué chistoso, ¿no? Saber que ahí ardió Troya, luego ahí fue Estambul, todo el imperio de Constantinopla, y después ahí la guerra de Galípoli que comandó Winston Churchill. En esa época era muy difícil trasladar los coches de ruedas en las tierras de guerra. Entonces Winston Churchill, impresionantemente, es uno de los inventores del tanque de guerra. Él era político, pero con sus ideas y la gente que fue contratando inventan el tanque de guerra, que es que las ruedas son continuas con una banda para que los tanques puedan estar en terreno irregular y poder avanzar. ¿Sí? Winston Churchill fue el inventor del tanque. Después de la Primera Guerra Mundial dijeron, oye, este sistema puede servir para la siembra, inventaron el tractor a partir del tanque.
También Winston Churchill inventó un arma automática, una ametralladora que llevaba su nombre, la ametralladora de Churchill. Un hombre muy, muy polifacético. Y así fue la guerra de Galípoli. Después de la guerra de Galípoli y se gana la Primera Guerra Mundial, los ingleses establecen que el territorio que es de Turquía, de Siria, de Líbano, de lo que era Israel y parte de Jordania y parte de todavía de Egipto, el Sinai, que se llamara despectivamente Medio Oriente. Finalmente el Medio Oriente es Asia, no tienen por qué dividirlo como Middle East o como Medio Oriente, porque eso fue lo que empezó a generar todos los conflictos. Le llaman a Israel Palestina, así se llamaba Palestina, y Winston Churchill cometió el grave error de no dejar que después de la Primera Guerra Mundial llegaran judíos europeos a Palestina. Esto lo firmó por medio siempre lo hacen, por medio de libros blancos, le llaman. Y firmaron que no podían colonizar Palestina ingleses ni nada que estuviera bajo su dominio. Los rusos trataron de dominar, pero tampoco pudieron y Palestina se quedó como un país ahí perdido en Medio Oriente que nadie lo quiso reclamar. Claro, hubo asambleas sionistas, hubo todo, pero finalmente como estaban los libros blancos que firmó Churchill, no podían conquistar Palestina ni independizarse de Inglaterra, porque después de la Primera Guerra Mundial, Palestina fue parte de Inglaterra. Esto lleva a que Winston Churchill, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se reúne en Yalta con Roosevelt y todavía vivía Roosevelt y Stalin, decide no seguir siendo primer ministro de Inglaterra después de la conferencia de Yalta, que Churchill le llamaba muy interesante cuando se reunían muchos políticos, cumbre. La palabra cumbre es de patente churchilliana. Hasta ahorita, ¿no? Es la gran cumbre de los líderes mundiales. Y regresa a Inglaterra, se hacen comicios electorales para que surgiera el nuevo primer ministro y pierde Churchill. Para que vean cómo la democracia es flexible. ¿Cómo iba a perder el hombre más querido de Inglaterra, el hombre que ganó la Segunda Guerra Mundial, el hombre que junto al rey Jorge VI levantó la mano y dijo ganamos? ¿Cómo iba a perder? Pero perdió. Él no quería seguir como primer ministro de Inglaterra porque tomaron la decisión de echar las bombas atómicas a Japón, que él no quería que se utilizara la energía atómica para acabar con una guerra, y también decidieron en esa época que Israel ya se tenía que independizar de Inglaterra. Bueno, lo que era Palestina, que después de, hasta 1948, llama mucho la atención, si la Primera Guerra Mundial termina en 1945, ¿por qué se funda Israel hasta 1948? Entonces Churchill muy inteligentemente, y sabiendo, él tenía muchos amigos judíos, él participó con Lord Balfour, cuando los judíos querían colonizar Israel, y de ahí surgieron los libros blancos. Entonces Churchill muy inteligentemente dijo, ya no piso la raya, me voy para atrás y que otro se encargue de echar las bombas atómicas y otro se encargue de hacer la independencia de Israel. Este fue Clement Attlee, algo así se llama, A-T-L-L-E. Este señor Clement Attlee fue el que se quedó como primer ministro de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial y fue el que logra la independencia de Israel. Quiero hablar un poco de por qué, porque finalmente Churchill se consideró un hombre sionista, ganó un premio como sionista, inclusive uno de sus mejores amigos fue el primer ministro de Israel, David Ben Gurion, eran muy, muy amigos, se querían mucho. Y claro, un hombre con tanta capacidad mental dijo, si yo me quedo de primer ministro, pues voy a quedar mal con Israel y con sus habitantes, entonces mejor goodbye. Claro, seguía en el parlamento, después se religió, volvió a ser primer ministro después, en 1955. Y muy inteligentemente dijo, yo no tengo nada que ver con la independencia de Israel, porque de 1945 hasta mayo de 1948, más de 3 años, guerras, los judíos estaban exiliados en una isla ahí en el Mediterráneo que se llama Chipre, no los dejaban entrar a Israel, un problemón 3 años. ¿Por qué tardaron 3 años en dejar que se independiciara Israel de Inglaterra? Es lo que voy a hablar después del corte, los que están oyendo quédense porque es una historia fantástica y que tiene que ver México. Ahorita lo voy a decir después del corte.
Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Oye, Jos, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie Y yo soy Beli. y juntas somos Jospel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se antoja. a las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Entonces, la Segunda Guerra Mundial finaliza formalmente con la corroboración de la muerte de Hitler, el 30 de abril de 1945. Claro, después los tratados, las firmas. Pero ese día ya se terminó la Segunda Guerra Mundial, 30 de abril de 1945. ¿Por qué? 3 años después y un mes se tuvo que independizar Israel de Inglaterra para poder ser un país independiente y que todos los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial pues se fueran a vivir a Israel, ¿no? Pues eso era lo ideal. Si en Europa ya no los querían, pues que se vayan a su tierra natal, bíblica e histórica. El petróleo. El petróleo que ya era un negociazo desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, desde los Rockefeller a principios del siglo XX, pues fue un factor que no dejó que Israel se independizara, porque decían los norteamericanos y todos los compradores grandes de petróleo, si se independiza Israel, los árabes, todos los grandes productores de petróleo, nos van a dejar de vender petróleo por haber hecho esta situación de darles a los judíos esta tierra. Y entonces lograron, por medio de una señora muy interesante, Golda Meir, que fue fundadora de Israel con David Ben-Gurión. Golda Meir abrió con los grandes consorcios petroleros de Estados Unidos y les dijeron, ¿por qué no usan el petróleo de México? México tiene muchísimo petróleo, lo acaba de expropiar su presidente Lázaro Cárdenas, pues hagan un tratado con México para que ustedes puedan recibir todo el crudo mexicano y ustedes hacer las gasolinas y volverse multimillonarios como empresa de refinamiento del petróleo mexicano, y lo lograron hasta ahorita, ¿no? Es muy interesante saber que México le vende el petróleo a Estados Unidos y luego le compramos la gasolina. Y gracias a eso, a esa industria que creció tanto en Estados Unidos, dijeron, no, que se independice Israel, ya no necesitamos de Arabia Saudita. Los de Arabia Saudita hicieron la OPEP, la
de los países exportadores de petróleo y surgió ya la gran competencia entre el petróleo de América, tanto de México, de Venezuela y del Golfo de México, contra el petróleo de Arabia Saudita y de los países árabes, y ya nos quedamos tranquilos. Churchill se reelige como primer ministro en 1955 y decide que el mundo se debe de dividir. El concepto de telón de acero o cortina de hierro que dividió al mundo con el muro de Berlín de un lado y de otro fue gracias a Winston Churchill. Él ideó este concepto de telón de acero. Y todos sabemos lo que pasó. Se divide el mundo en dos lados. Elton John compone su canción de Nikita, que es una soldada rusa que está en la frontera y le dice Elton John a Nikita: "You will never know, tú nunca vas a conocer mi mundo". Y en esa época surge una mujer muy muy interesante que gana las Olimpiadas, Nadia Comaneci, pero que vivía del lado socialista y que alguna vez cruzó el muro, léanlo, y fue arrestada a pesar de ser campeona olímpica, batedora de récords mundiales. Creo que fue la primer gimnasta que sacó 10 cerrado en todos los jurados en una tabla de gimnasia. La arrestaron por cruzar el muro de Berlín. Y hasta que decidieron, con un hombre impresionantemente capaz, inteligente, Gorbachov, claro, con la ayuda de Reagan, decir: ya, tiramos el muro de Berlín. Tiran el muro de Berlín y se abre el mundo, y todo gracias a un hombre que tuvo la visión, primero, de manejar la Segunda Guerra Mundial muy inteligentemente, Winston Churchill. Hubiera sido peor, ¿eh? Si Winston Churchill no hubiera dominado la Segunda Guerra Mundial, no sé qué hubiera pasado. Lograr que Rusia se aplaque y se instale un sistema socialista, que finalmente no afectó en nada. Digo, los rusos siguieron progresando, los socialistas siguieron progresando, ahorita dominan el comercio exterior contando a China, y ya el mundo se estabilizó. Claro, sobraron muchas armas, sobraron muchos soldados, estaban picados los soldados con seguir luchando. Eso lo decía un gran amigo que tengo. Dice: lo más difícil para un soldado es colgar el fusil. Ven qué interesante. Lo más difícil para un soldado es decir: ya hay paz, ya no vamos a luchar. Entonces se inventan, después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam. 20 años de guerra que nadie entendió hasta que graban una llamada de un presidente que se llamó el escándalo de Watergate. No, Pegasus se queda chiquito con esto que habían hecho con el escándalo de Watergate. Pero vean qué triste, ¿no? Se quedaron tan picados con la guerra. Japón se rinde, Japón dice: ya no quiero guerras, se acaban las guerras. Japón no tuvo ejército, después de la Segunda Guerra Mundial dijo: vamos a quedarnos sin ejército un tiempo. Entonces, pues ahí están los vietnamitas, vamos a hacer una guerra con Vietnam. Murieron 5 millones de vietnamitas, no fue una guerra tan sencilla, y como más de 60,000 soldados americanos. Hasta que Rambo rescata a los últimos soldados americanos. Bueno, eso es película, pero la película de Rambo, la 2, en la que rescata a los soldados americanos, es muy interesante, las críticas políticas que se hacen en la película de Rambo. Y así fue como Churchill pudo manejar al mundo, cómo pudo resolver la Segunda Guerra Mundial y cómo pudo finalmente hacer un bloque socialista que tenía que ser así para que el mundo se calmara y no se acabara. Y hoy podamos estar aquí en Proyecto Radio MX transmitiendo este programa tan interesante de un hombre, Winston Churchill. Vuelvo a repetir, la película se llama The Gathering Storm, y en español En medio de la tormenta, con Albert Finney y Vanessa Redgrave, que es de las mejores películas para entender la personalidad de Winston Churchill. Por último, que queda tiempo, en 1943 a Churchill le da neumonía, se enfrió porque él le gustaba ir. Él fue al día D. Él estaba presente en un barco cuando estaban invadiendo Normandía, a pesar que por orden del rey Jorge VI dijo: no puedes ir, no te puedes matar, a ti te matan, ¿qué hacemos? Llega un avión, te echa una bomba. Dice Churchill: yo tengo que estar con mis soldados. Y estaba presente en el día D, en un barco, claro, más atrás de la línea de fuego, pero ahí estaba. Iba a las guerras, iba acá, y de repente se enferma de neumonía, lo internan en el hospital en 1943,
y ya existía la penicilina. Otro compatriota inglés, Fleming, ya había descubierto la penicilina, ya la empezaban a fabricar la penicilina. Interesantemente, en Alemania, los laboratorios Bayer empezó a fabricar la penicilina, y los doctores de Churchill le dijeron, no, ese antibiótico no sirve para nada. Cuando en Alemania ya utilizaban penicilina y curaban a sus soldados con penicilina, en Inglaterra no le quisieron poner penicilina al primer ministro que tenía neumonía. El mundo tembló. El mundo decía, si muere Churchill, ¿quién va a guiar la guerra? No hay nadie más. O sea, no es como actualmente que puede subir otro, ¿no? Estaban muy, muy nerviosos. Lo manejaron con antibióticos que ya tenían patente, que se llaman sulfas, y afortunadamente se curó. Aunque Churchill, cuando salió del hospital con su bata, que siempre usaba una bata, se subastó alguna vez la bata de Churchill, que tenía hasta quemaduras de puro. Salió del hospital y dijo, a mí no me curaron sus antibióticos, a mí lo que me curó fue un buen whisky que me estuve tomando durante mi internamiento. Por suerte, salió de la neumonía en 1943, continuó la guerra, se entera que le hacen un atentado a Hitler, en la Operación Valkyria, y que sobrevive Hitler, y dice, pues ya, es nuestro momento de ganar la Segunda Guerra Mundial, que no fue fácil. Hitler empezó a utilizar a los jóvenes de 13 a 18 años, les dieron armas de alto calibre para seguir con la guerra. Hay una película de Brad Pitt que tenían un tanque, Fury se llama, donde se ven niños lanzando granadas a los tanques aliados. Más sin embargo, ya se tenía que acabar la guerra, porque ya todas las guerras se tienen que acabar. Y termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo de cabeza, los americanos hacen el plan Marshall para ayudar a los europeos a restablecerse y a reconstruirse, y Churchill dice, no, tenemos que dividir al mundo, y fue cuando construyen el famoso muro de Berlín. Y Winston Churchill vivió, no recuerdo, más de 80 años, tuvo una vida bastante plena, logró sus cometidos, nunca engañó a su esposa. Hay chismes por ahí de una señora, lo anoté, Lady Castlrose, pero no, Churchill dijo, la fidelidad es lo más importante que existe en el mundo. Un hombre que engaña a su esposa siempre le va mal. Nunca la engañó. Ella tampoco, En alguna época la esposa de Churchill, que se llamaba Clementine, ya estaba harta de él, sale en la película y le dice, me voy a un yate. Se fue a un yate con un joven que se llamaba Terence Phillip, y los chismes de Inglaterra decían, no, esta ya es un amorío de la esposa de Churchill. Imposible de pensar, porque Churchill era un hombre tan enérgico que el mismo Terence Phillip le hubiera dado miedo faltarle al respeto con su esposa, y no, nunca se corroboró, a pesar de que Guadalupe Loaesa, una gran escritora, tiene libros extraordinarios, pero en uno de sus libros puso que sí, que la esposa de Churchill lo engañó, pero no, nunca se corroboró. El próximo programa quiero invitar a un maestro de historia joven, pero que sus alumnos lo quieren impresionantemente. Eso habla bien de un maestro, cuando sus alumnos todo el tiempo hablan de él y todo el tiempo lo admiran. Es un maestro de historia, todavía no sé bien el tema, pero le voy a preguntar a él. A él le gusta mucho la historia del rock and roll, a lo mejor retomamos datos de la historia del rock and roll. Lo voy a invitar el próximo programa, un maestro de preparatoria. Nos vemos el próximo martes. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.